de uso de metodología BIM en obras subterráneas. Tal cual como indicaba Daniel, ya tenemos todos nuestros expositores conectados, así que Daniel, no sé si gustas tú o yo dar las indicaciones un poco para cómo vamos a realizar la actividad. Démosla en conjunto, si me falta algo, tú me complementas. Perfecto, dale nuevo Daniel. Bueno, recordarles de que para tener una presentación limpia y para no tener problemas de que las personas estén hablando, en estos momentos ustedes tienen silenciados los micrófonos. También las preguntas las pueden dirigir a un usuario. En este caso vamos a definir ahí en el chat un usuario que tiene por nombre Preguntas Acá, y sus preguntas van a ser contestadas al final de la exposición. Dado caso que tengamos una gran cantidad de consultas, nosotros las vamos a derivar a los respectivos expositores para que se contacten con ustedes, porque en ese sentido no hay problema. Si quieren enviar la pregunta, tienen que enviarlo por el chat. Esta presentación va a ser grabada y va a ser compartida con ustedes para las personas que tengan que salir antes o que ingresaron después para que puedan verla con tranquilidad. Recordarles de que tenemos socios de BIM Forum y socios del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile. En unos momentos más vamos a tener palabras de los presidentes. Francisco, ¿se me pasó algo, no? ¿Estamos bien? Sí, no, estamos bien, quizás profundizar un poco en las preguntas, un poco para hacerlo, estamos de vía remota, entonces un poco para hacerlo más personalizado, como decía Daniel, en el caso de las preguntas, mi nickname hoy día, en este momento ustedes me ven como Francisco Maureira, mi nickname va a cambiar a Preguntas Acá, entonces ustedes por el chat, la idea es que me vayan enviando sus preguntas a medida de que tanto Enrique como Ricardo, Isabel y Pablo de Ferrovial y Luis de Codelco vayan haciendo sus presentaciones, me pueden enviar sus preguntas acá de manera de canalizarlas y al final de la actividad ir, realizando las preguntas a cada uno de los expositores en términos de ordenamiento de la actividad. Solamente eso respecto a la organización, tal cual como decía Daniel y reiterando lo inicial, para quienes se han conectado hace un momento, agradecerle a todos los conectados, agradecerle a nuestros expositores por su tiempo y su amabilidad de contarnos su experiencia, y le damos la bienvenida a nombre de BIM Forum y el Comité de Túneles eh, para este webinar que estamos realizando hoy día. Así que, Daniel, Diego. Perfecto, para no quitar más tiempo, damos la bienvenida a ambos presidentes que hacen posible este evento, al señor Gustavo Stay, presidente del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile, y a Mauricio Eyerman, presidente de BIM Forum Chile. Mauricio, Gustavo. Hola, ahí sí. Hola, buenos días. Gracias a todos por conectarse en este esfuerzo por desarrollar actividades. Un saludo muy especial a todos los miembros del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile, como también a los miembros del Comité de BIM Forum Chile. Estamos ambas entidades empeñadas en desarrollar una serie de actividades en conjunto. Estamos iniciándonos, tenemos muchas convergencias. El BIM es fundamental en el desarrollo de las obras subterráneas, y hemos desarrollado incipientemente una serie de iniciativas en que vamos a trabajar juntos. Los invitamos a estar atentos y a participar de estas diferentes iniciativas. Hay muchos aspectos, como les digo, en que coincidimos, y muchas gracias por estar aquí y felicitaciones de antemano a los tres expositores que gentilmente han
han accedido a estar con nosotros. Muchas gracias y valoramos mucho el tiempo que nos están regalando. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias primero por la participación a todos, en especial a los expositores, a los socios y empresas auspiciadoras de CETES y de BIMForum. Bueno, en nombre de BIMForum, yo tengo el agrado de darle la bienvenida a esta actividad, que es la primera que se enmarca en el convenio entre CETES y BIMForum, que anunciamos en el reciente BIM Week a fines de marzo, y que hoy iniciamos con este evento que va a presentar aplicaciones del sistema BIM en diversos proyectos túneles y espacios subterráneos, con una visión desde las distintas etapas del ciclo de vida del proyecto, desde el diseño, la construcción, la operación, y que está presentado por reconocida empresa, por una reconocida empresa de servicio de ingeniería, primera parte, luego una gran empresa constructora multinacional, y finalizaremos con un mandante que es una de las empresas mineras más importantes a nivel mundial. Así que tres expositores bastante buenos y de calidad como para hacer esta presentación. Bueno, dada la situación actual que se está viviendo el mundo, nos obliga a replantearnos en general a todo tipo de cosas, desde el quehacer cotidiano y también la forma en que está haciendo la industria. Y donde el concepto de trabajo colaborativo a distancia, de la distinta especialidad de la construcción, las tecnologías y modelos de gestión de los proyectos, nos hace ampliar la mirada y buscar sinergia con proyectos y disciplinas más allá de la edificación. Y es por eso que junto con el Comité de Túneles y Espacios Subterráneos estamos en una forma de cooperación y colaboración para difundir el uso de esta metodología en obras más allá de la edificación, como son las infraestructuras subterráneas. Por lo tanto, los invito a disfrutar esta interesante exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias también a Mauricio por sus palabras. Vamos a iniciar la primera presentación. Damos la bienvenida a Enrique Cruz, presidente ejecutivo de CID Ingeniería. Bueno, ya comenzó a compartir pantalla, así que adelante, Enrique, quedamos todos atentos a tu presentación. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí. Ya, Sí. perfecto. Muy buenos días. A mí me han invitado a hablarles de un poco de lo que es la relación entre el diseño, la ingeniería, con el BIM en estos proyectos de túneles y espacios subterráneos. Por lo tanto, por eso mi presentación se llama Integración Digital del Espacio Subterráneo. Antes de partir, me gustaría brevemente contarle quiénes somos, porque es importante fijar el contexto desde el cual les hablo. CID Ingeniería es una empresa que tiene más de 40 años, que tiene más de 1.500 personas de planta permanente, que tiene ventas del orden de 80 millones de dólares anuales, que tiene una fuerte presencia en Chile desde Arica a Punta Arenas, y tiene operaciones en Colombia, principalmente con el Metro de Bogotá, y en Paraguay también. Los principales servicios en que estamos presentes, nuestros principales servicios son el diseño e ingeniería, el gerenciamiento de proyectos, la inspección técnica de obra y los due diligence técnico y validación técnico-financiera de proyectos. Nuestra historia en el BIM parte en el año 2007, donde iniciamos unos pilotos. Luego nos entusiasmamos y creamos un área BIM que se dedicaba principalmente a la coordinación de proyectos, de coordinación de distintas especialidades en proyectos de edificación. Luego quisimos entrar en la estandarización, hicimos incluso una metodología especial para hacer un tratamiento de RDI, nos metimos en hospitales del MinSal, empezamos a modelar grandes obras, y ya en el 2012 estábamos haciendo ingeniería de proyectos de especialidades nosotros mismos, con proyectos coordinados, por supuesto, y de ahí pasamos a la fase de gerenciamiento, donde entramos con el BIM ya no solo en la fase de diseño, sino que en la fase de construcción también, como en la Clínica Universidad de los Andes, en varios proyectos de INACAP y muchos otros. Posteriormente entramos fuerte en los proyectos del MOB Concesiones, especialmente proyectos hospitalarios o proyectos como el
el centro fronterizo Los Libertadores. Entramos con BIM, con EFE en proyectos ferroviarios. El 2016 nos adjudicamos el diseño de los ascensores de la línea 1 del metro. Después trabajamos un proyecto muy bonito y grande que terminamos hace muy poco, de una ampliación enorme del Plaza Vespucio, Mall Plaza Vespucio. El año pasado fuimos reconocidos por una encuesta nacional que nos nombró como en primer lugar o empresa líder en BIM, en el rubro de inspección técnica, y finalmente en el último tiempo estamos dedicados al diseño y la ingeniería de detalle del Metro Línea 7 Tramo B en un consorcio con 2 empresas más que ya les voy a comentar. ¿Cuál es la realidad de estos proyectos subterráneos? Los proyectos subterráneos, como lo muestra esta foto bonita de una idealización en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, con el obelisco al fondo, uno puede observar que son tremendamente complejos. Proyectos que es imposible retener o manejar con la mente humana, y hoy con un diseño clásico de 2D, de 2 dimensiones. Son proyectos que requieren manejar esta complejidad y que además son proyectos que normalmente se hacen en la ciudad, en bien nacional de uso público, donde hay que convivir con un montón de infraestructura que tiene la ciudad y infraestructura que tiene hoy día, como redes de agua, alcantarillados y todos los servicios públicos, pero también infraestructura que la ciudad va a necesitar en el mañana. Por lo tanto, el diseño de estos espacios tiene que considerar también el futuro de la ciudad y hacerse cargo de compatibilizar todo lo que va a pasar. Entrando ya un poco en las dimensiones que tiene que tener, o las dimensiones que nosotros consideramos fundamentales en el diseño de estos espacios subterráneos, vamos a partir por algunas de ellas, como la seguridad. Obviamente estamos hablando de diseño que está en zona de derrumbe, con complicaciones de apagones, de incendios, hay un espacio reducido, se requiere mucha organización y un trabajo de equipo disciplinado y colaborativo. Segunda, la innovación, por supuesto, hay que seguir innovando y metiendo toda la tecnología y las ideas nuevas que puedan haber. La eficiencia, aquí hay muchas variables. Los diseños de túneles tienen, por ejemplo, la línea 6 del metro tiene que lidiar con las vibraciones. Son dimensiones y variables que hacen mucho más complejo el diseño y que hacen que el diseñador tenga que velar por la eficiencia de variables, las típicas y las no tan típicas. Cuarto, la adaptabilidad es muy importante. Por ejemplo, ustedes ven lo que ha pasado con el Costanera Center. El Costanera Center diseñó un espacio subterráneo fundamentalmente para estacionamiento, y a poco andar se ha dado cuenta que los modelos de transporte iniciales no consideraron que el flujo principal iba a ser peatonal o gente que va en medios de transporte colectivo. Por lo tanto, el diseño tiene que buscar adaptabilidades al futuro. Son obras que quedan por muchos años y por lo tanto el diseño no puede resolver solamente una situación del presente. Los plazos, por supuesto, porque los túneles son obras que están afectadas por la secuencia y el rendimiento. El diseño tiene que hacerse cargo de eso. La optimización es clave. Diseños que deben ir ajustándose según el avance y la calidad del suelo. También en optimización nos referimos a unos plus que pueden darse en el diseño, por ejemplo, el muy buen proyecto que está haciendo Territoria en Apoquindo, con la conexión que logra de una tremenda placa comercial con la línea del metro en la estación Tobalaba. Son optimizaciones que agregan valor y rentabilidad al mismo diseño, pero también agregan un valor para la ciudad. Los costos, por supuesto, los diseños de túneles tienen que contemplar que los costos, en este caso estamos hablando que tienen riesgos que son difíciles de traspasar. Hay riesgos que normalmente se mantienen en el demandante. El suelo de Santiago es un suelo bastante predecible, en una buena parte, es un suelo bueno, pero hay que ver, por ejemplo, qué pasa en Concepción, qué pasa en Viña, Valparaíso, Antofagasta, que son rocas. Hay condiciones que el diseño debe evaluar y hay costos y riesgos que deben minimizar y que nunca van a quedar en cero porque por mucha información que se tenga del suelo, hay una condición que se va a ir dando en la medida que se va excavando. Otra condición del costo que es muy importante es que hay soluciones del diseño que impactan en los costos. Por ejemplo, una línea del metro, línea nueva como la línea 7,
que va a la menos 40, es bien distinto evacuar personas de la menos 40 que de la menos 20. Son condiciones que el diseño debe recoger y que impactan fuertemente en los costos. La tecnología, ¿para qué decir? Hemos pasado de un estilo picapiedra a la robótica, desde una revolución industrial a una industria 4.0. El diseño debe considerar equipos más seguros y eficientes. Hay que usar tecnologías que permitan el trabajo subterráneo en zonas que normalmente no hay accesibilidad satelital. No es fácil trabajar con GPS y con instrumentación satelital bajo la tierra, pero hoy día el diseño y las obras nuevas del túnel tienen que preocuparse de llevar a la frente ya no solo agua, iluminación, ventilación, sino que también hay que llevar datos. El medio ambiente es otra dimensión importante, que hay que hacerse cargo de la contaminación del subsuelo, las aguas subterráneas, y también hay que minimizar los impactos en la superficie. La calidad, por supuesto, la calidad son diseños de obras para la eternidad. La resiliencia tiene que ver con la capacidad que tiene el proyecto de ponerse en pie después de una catástrofe. Estamos hablando de obras de espacios subterráneos que por su seguridad y por el uso y lo que significan para una ciudad, requieren de una resiliencia total. La sustentabilidad, bueno, ya no se consigue un diseño que no sea sustentable, y la digitalización pasa a ser como el abecedario con el que se construyen estas obras complejas. Todas estas dimensiones nos llevan a que el diseño debe considerar un equipamiento especial, y por eso hay que pasar voy a destacar 6 aspectos que el diseño debe maximizar. El primer aspecto que me gustaría destacar es la estandarización. Estamos hablando de obras que se hacen en espacio reducido, obras que requieren condiciones de seguridad y que requieren de avances y productividad. Por lo tanto, la prefabricación y la estandarización pasan a ser clave. Además, permiten disminuir muchos errores. Miren esa foto de un metro que no es de Chile, pero es un metro que tiene dovelas de hormigón prefabricadas, tiene durmientes de hormigón, tiene rieles, tiene catenaria, incluso tiene un balasto que también en cierta forma es prefabricado. Por lo tanto, en una obra de túnel como esta, después de la excavación, lo que viene a continuación es un montaje de una serie de elementos prefabricados con mucho menor probabilidad de error. Segundo aspecto que me gustaría maximizar, o que debieran maximizar los diseños, la integración de soluciones. Esto es un poco aspiracional porque aquí nos falta mucho, ¿ya? Pero el diseño de túneles debiera aspirar a aspectos fundamentales como la digitalización, la conectividad y la robótica. Estos 3 aspectos debieran estar presentes hoy en los proyectos de túneles y espacios subterráneos, tanto túneles viales como todos los proyectos de la minería subterránea. La transformación digital se construye a partir de la integración tecnológica y es la capacidad de poner mucha información a disposición de todo. La conectividad es lo que permite trabajar colaborativamente, y dada esta gran cantidad de información que se maneja, el control de los proyectos solo es posible con herramientas digitales, ¿ya? Por tanto, la integración digital pasa a ser un aspecto que permite lograr seguridad, aumento de productividad, disminución de errores, disminución de tiempos de respuesta. Clave. Aquí nos falta mucho por avanzar, pero es la aspiración hacia dónde va y la seguridad con la que los diseños se van a hacer hoy o mañana. Tercer aspecto a maximizar es la optimización. La optimización es muy importante porque son procesos repetitivos. Por lo tanto, cualquier modificación que sea secuencia tiene tremendos impactos en la productividad, afectan el costo y el plazo. Hay que analizar el diseño debe analizar todas las operaciones que va a requerir la construcción y facilitar la máxima productividad posible. Por ejemplo, aquí hay una foto del metro línea 1, sector estación Manquehue, donde claramente se ve una excavación en donde se tiene que haber considerado la extracción de marina, todas las restricciones de la ciudad, horarios, etcétera, que afectan la ruta crítica, y que con pequeñas modificaciones o ajustes se logran aumentos enormes de productividad. Cuarto aspecto que debe maximizar el diseño: el desarrollo sustentable y seguro. ¿Ya?
hoy día, como les decía, no se consigue un proyecto que no sea sustentable, pero aquí es muy importante considerar que los métodos constructivos busquen esa sustentabilidad. Por ejemplo, el uso de equipamientos a batería. Debemos ir sacando la combustión diésel de estos espacios cerrados y metiendo equipamiento a batería. Lo mismo para la operación futura. Debe buscar la sustentabilidad, debe buscar la eficiencia energética, debe buscar el tratamiento de la luz. Otro ejemplo, el Centro Cultural Alameda, que está en la Plaza de la Ciudadanía, bueno, es una obra que arquitectónicamente tiene un gran logro de hacer que el espacio subterráneo se viva como espacio en la superficie por los tratamientos que logra dar a la luz natural, haciendo un mix, un híbrido entre luz natural y luz artificial. Bueno, todos esos criterios de sustentabilidad, como muestra aquí una foto que es como un sueño, un proyecto en China probablemente, donde el espacio subterráneo se mezcla con la superficie y se logran tremendos aportes para el usuario y para la ciudad. Quinto punto a maximizar, el aporte de valor. El diseño del espacio subterráneo debe agregar valor al usuario final. Esto es muy importante porque hoy día ya hemos visto las líneas de metro antigua con las líneas de metro nueva, y cómo han ido agregando arte, cómo han ido agregando equipamiento, ambientes de encuentro, comercio, un montón de cosas que ayudan a mejorar la experiencia del usuario final. Por eso hablamos de esto como que se conoce la experiencia de vivir el espacio subterráneo. También hay que estudiar alternativas que generen más equipamiento en el futuro. Por ejemplo, Nueva Las Condes es un proyecto que nos hizo un regalo a la ciudad con un tremendo equipamiento, un aporte de circulación pública, donde no se notan la unión entre los distintos lotes privados que conforma cada uno de esos edificios. Bueno, eso mismo que existe en la superficie, imagínense en unos 20, 50 años más con una ciudad donde el Parque Araucano sea el pulmón verde principal de estas comunas y donde ya el transporte público sea masificado y haya mucho menos autos. Bueno, qué ganas de que Nueva Las Condes pudiera replicar eso en los subterráneos y que pudiéramos tener equipamiento y vida pública también en esos niveles. Son aportes de valor que los diseños deben considerar y que en el futuro no cuesta nada ir dejando tímpanos o dejar puertas abiertas para hacer cambios que permitan aportar valor. Otro ejemplo es, por ejemplo, el túnel Kennedy. Se acaba de terminar una obra preciosa como es el túnel Kennedy, y en la intersección con Américo Vespucio se genera una zona enorme, potencial para equipamiento, que está sin uso. Restricciones normativas, problemas legales, cosas que dificultan el habilitar esos espacios y ponerlo a disposición de la ciudad. Bueno, el diseño tiene que hacerse cargo de eso y la legislación también ir acompañando. Y el sexto punto que me gustaría resaltar en la maximización es el tema de la reducción de costos. Los recursos son siempre limitados. Ustedes me van a decir, bueno, todos los proyectos de cualquier cosa tienen que preocuparse de la reducción de costos. Sí, por supuesto. Pero cuando estamos hablando de proyectos complejos, se necesita cero error. Aquí hay que tener diseños con cero error porque los impactos son tremendos. Y segundo, que el diseño tiene que ser capaz de evaluar distintas alternativas en las primeras fases. Y para eso hay que disponer de la tecnología o de las herramientas que permitan ir analizando distintas alternativas para irse al final por la que resuelva las necesidades de la forma más económica posible. Estos 6 aspectos que llamamos a maximizar en el desarrollo del diseño de estos espacios no se pueden hacer ni se pueden lograr sin la integración tecnológica. La integración tecnológica hoy es fundamental y esa integración tecnológica está dada en primer lugar por el modelo digital. O sea, obviamente que no se concibe un diseño complejo sin un modelo digital que esté bien trabajado, sin errores, sin interferencias, con presupuesto, con cubicaciones, con todas las dimensiones posibles. Segundo, cuando hacemos diseño y nos encontramos con elementos que ya existen, infraestructura existente, donde no hay modelo, bueno, están tecnologías como el proceso 9 puntos, está el escaneo 3D, está la impresión 3D, la fotografía digital, está la prefabricación que hablábamos hace poco, el equipamiento autónomo
la robótica, la sustentabilidad, toda la tecnología que permite implementar eficiencias energéticas y muchos otros aportes sustentables. Y por supuesto, los modelos de operación basados en instrumentos tecnológicos. Toda esta tecnología al servicio de estos aspectos que había que maximizar y de las dimensiones que tiene el diseño de espacios subterráneos, todo esto es BIM. La integración tecnológica pasa a ser la clave del éxito de la implementación del BIM. Se fijan que no había hablado una palabra de BIM hasta llegar a este minuto, pero es para tratar de darnos cuenta de que hoy día una obra como esta es imposible concebirla sin BIM. ¿Qué entendemos por BIM en la parte de diseño? Bueno, BIM es la metodología que integra todas las otras tecnologías. Es el modelo desde las etapas más tempranas del proyecto, un modelo que acompaña la construcción, que acompaña la operación, integra otras metodologías como Lean o PMI. Hace un par de semanas veíamos un webinar muy bueno que preparó BIM Forum de Lean y BIM, donde veíamos cómo el Lean era un sistema de gestión que buscaba optimizar todo tipo de recursos y trataba desde las etapas primeras del proyecto, incorporar a todos los actores que participan en esto. Bueno, todo ese trabajo sin BIM es imposible. Tienen que ser complementarios y por lo tanto no hay aquí una competencia entre metodologías, sino que claramente es una complementariedad. Permite acceso a todos los involucrados, permite acceso a versiones anteriores, permite tener información actualizada en línea, accesibilidad de cualquier lugar, trabajo colaborativo, detención temprana de conflictos, esto entre muchas otras cosas. Esto en la práctica ha llevado a proyectos desarrollados con BIM, reducciones importantes de costo, reducciones de plazo, aumento de productividad y por supuesto un diseño optimizado. Cuando hablábamos hace un rato de la nube de puntos, es fundamental en cuando existe esta infraestructura que no tiene proyecto, la nube de puntos permite georreferenciar cada punto con una ubicación inequívoca. ¿Ah? Y esto también es particularmente útil en el perfilamiento y alineamiento de secciones. Cuando un túnel se está excavando, después de los procesos de excavación, después de la tronadura, se genera un perfil que es parecido al diseño, pero no es igual. Imagínense que en vez de entrar con topografía, en vez de hacer un proceso lento, entráramos con nube de punto, levantamos el modelo, informe inmediata, se compara la realidad con el modelo, se toman los ajustes de diseño, se mandan las instrucciones y se avanza mucho más rápido. Lo mismo con el monitoreo de las deformaciones internas y externas. La información digital podría alimentar el modelo y actualizar el proyecto en forma instantánea, definiendo rangos, alarmas, de todo. Son por ahora un poco sueños, pero sueños que están a la vuelta de la esquina y que ya están siendo realidad en muchas partes. Bueno, el BIM, como veíamos, ha sido muy importante en el diseño de túneles y espacios subterráneos. Bueno, todas estas características también se han aplicado a obras complejas de edificación. Por ejemplo, ahí muestro el Hospital Salvador Geriátrico, donde nosotros estamos participando, modelo que hemos levantado y que esperamos que sea fundamental para la construcción y operación que está en desarrollo, construcción que está en desarrollo, operación que viene. Vemos ahí una foto de la tunelera, que es parte como el precursor de la robótica, que entra en el espacio subterráneo. Ahí hay una tunelera de la central hidroeléctrica Los Cóndores. Vemos una impresora 3D, que aquí, bueno, es una cosa poca lo que se ve que está haciendo, pero claramente en el futuro lo que no se pueda prefabricar y hacer afuera, probablemente lo vamos a tener con una impresora 3D que fabrique vigas, que fabrique elementos estructurales importantes, y que sea, bueno, un poco como es la TBM, que es como una impresora 3D que va excavando, que va colocando dovelas, y que va como un robot haciendo la infraestructura. Este gráfico de aquí se los quería mostrar brevemente, después ustedes lo pueden ver si la presentación va a estar compartida, pero lo importante es que compara la línea continua es la línea de desarrollo de diseño con BIM, y la línea que está acá abajo, que va quebrándose, es la desarrollo de proyecto en forma tradicional, en papel se podría decir. Vemos que el BIM empieza a agregar valor y va en forma continua hasta un punto mucho más alto que el proyecto tradicional, y el proyecto tradicional, a pesar de que al principio tiene una pendiente más baja, o sea, requiere menos esfuerzo en la parte primera, como en la prefactibilidad,
hay una pérdida de datos muy importante cada vez que se pasa de una fase a otra. Cada vez que alguien llega a hacer el diseño de detalle, considera algo de la ingeniería básica, pero no todo, por lo tanto hay una parte que se pierde y parte de nuevo. Entonces son esfuerzos, la pendiente aquí es mucho mayor y van generando pérdidas de productividad enormes por pérdida de datos y de información que se genera en el traspaso de una etapa a otra, mientras que el BIM puede partir de las etapas más tempranas y se produce un continuo. Y yo puedo volver atrás en cualquier minuto y ver los modelos anteriores y hacer cambios y ver cómo impactan y jugar con mi proyecto como que lo construyera 100 o 1000 veces y buscando al final cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Vamos a entrar un poco en la última parte de la presentación. Quiero mostrarles lo que hemos hecho en diseño. Hace el 2016, con el tema de la accesibilidad universal para todas las obras de infraestructura pública, el metro se vio en la necesidad de entrar con ascensores en la línea 1, que no tenían. Y esto fue un gran desafío porque Metro solo tenía planos de trazado, no había nada más. Y nos entregó los planos de trazado y nos dijo, bueno, aquí hay que poner ascensores. Y nosotros, buscando la forma más eficiente de poder llevar a cabo estos ascensores, que eran como 8 estaciones de metro de la línea 1 que teníamos que abarcar, entramos con el proceso buscamos y nos basamos en el proceso de 9 puntos, con un láser escáner y 9 puntos que complementamos con fotografía digital y que se lograron imágenes como las que ven ustedes ahí. La imagen de la derecha claramente se ve hasta la Biblioteca Nacional, se ven las palmeras, se ve lo que hay, y eso es un modelo levantado con la 9 puntos, donde cada uno de esos puntos está georreferenciado, y que permite, a partir de la nube, se hace un postproceso que finalmente termina con el modelo BIM completo de lo que hay que hacer. Esta estrategia se usó tanto interior como exteriormente, ¿ya? Y después de este postproceso modelamos la ingeniería de detalle de cada elemento que compone el proyecto. Y finalmente los planos necesarios para la construcción de los diseños se obtuvieron a partir del BIM. Hoy día lo que se ve en esta foto es exactamente lo que existe en la realidad, y estaciones que no tenían levantado su diseño, que probablemente estaban en papel, perdidos en alguna bodega o ya inundados o ya deshechos, diseños que desaparecieron. Bueno, hoy día la Estación Santa Lucía y varias otras tienen un modelo BIM que es exactamente lo que se ve. Otros proyectos que hemos hecho con BIM, por ejemplo, que no es de túnel y espacio subterráneo, pero es un proyecto tremendamente complejo, en Codelco, en la división Ministro Ale. Vemos aquí que había que hacer algo bastante simple, o sea, meter unos piping nuevos a través de esta planta industrial que se ve muy compleja, y para hacer eso, la verdad que primero es imposible hacer un levantamiento topográfico, hay condiciones de seguridad que Codelco jamás dejaría que se paseen cuadrillas de topógrafos, subir, bajar y todo haciendo levantamiento, no se puede por seguridad. Y segundo, hacerlo sin tener un modelo es perder el tiempo, porque por simple que sea la obra, no va a calzar nada con nada, va a ser un desastre. En cambio, con 9 puntos se puede levantar el modelo y se puede terminar proyectando algo georreferenciado punto a punto, que al final permite ser muy eficiente, entrar, salir en pocos días y resolver la necesidad que tienen. Otro ejemplo, con Albemarle, también una estructura tremendamente compleja, había que colocar unas escalerillas, era muy difícil poder proyectarla, se hizo todo el levantamiento, se transformó en un modelo BIM, y finalmente se logró el éxito. Y finalmente, este bonito proyecto en el que estamos involucrados hoy día en un consorcio con Sañartu y con Subterra, nos adjudicamos la ingeniería de detalle del metro línea 7 tramo B, una obra que es bastante compleja y que además hay que tener en cuenta que Metro exige el BIM, full BIM, para los talleres y cocheras, pero Metro no exigía el BIM para los túneles, píqueres y galerías. Entonces nosotros en la etapa de estudio de la propuesta se vio la complejidad que tenían ciertas estaciones, sobre todo las que tenían interconexión triple, y se llegó a la conclusión que la mejor forma de estudiar la propuesta era hacer un modelo BIM de las estaciones.
Así se trabajó, por ejemplo, en la estación Calicanto, donde se ve la línea 3, la que está en color naranjo, la línea 2, la amarilla, y la línea 7, que intercepta esas otras dos estaciones, es la que está en color celeste. Era necesario entender esta ingeniería básica para poder dimensionar los recursos que íbamos a requerir en la fase de ingeniería, dimensionar las alternativas de diseño por las que nos podíamos ir, y por lo tanto la modelación BIM, aunque no fuera una exigencia, fue clave. Otra estación bonita que hay ahí es la estación Isidora Goyenechea, estación que no tiene hoy día ninguna de las subestaciones. Todas las estaciones van a ser nuevas. Están ahí las tres interconexiones con la línea 7 que va al medio, y que también permite poder ubicarse en la superficie, en el espacio subterráneo, y poder dimensionar la cantidad de pilas, las dimensiones de toda la estructura que vamos a tener que desarrollar en la fase de ingeniería de detalle. Esto es lo que otra estación, la Metro Baquedano, al final esta visualización 3D permite un entendimiento rápido y cabal del proyecto. Esto debiera tender a una retroalimentación al cliente para incorporar todos los nuevos requerimientos que al final son posibles de modelar y en forma oportuna. El BIM pasa a ser una herramienta maravillosa para optimizar y buscar soluciones. Es mucho más fácil visualizar las alternativas y evaluar los impactos de los cambios de diseño teniendo estos modelos. Por eso es que con un modelo BIM podemos hacer variaciones de ubicaciones, de costos, de plazo, todas las dimensiones cuando hablábamos de 2D, 3D, 4D, 5D, bueno, todo eso te lo permite el modelo, y en forma muy eficiente, muy rápida, y además entender esto que es tremendamente complejo. Ahí ven la línea 1 del Metro Baquedano, la línea 5 que da la curva por el borde del parque forestal, y la línea 7 que tiene que meterse ahí entre medio, abajo, en una cota inferior, y buscando hacer todos los calces de interconexión de andenes, accesos y todo lo demás. Esto es lo que hemos hecho, parte de lo que hemos hecho. Esas son algunas de las dimensiones, como les explicaba, y quiero quedarme en 4 conclusiones claves. La primera es que la digitalización de los procesos es fundamental para optimizar. La segunda, que la integración tecnológica es clave, que permite disponer de un lenguaje común, que permita la comunicación de equipos, su autonomía y su desempeño robótico al final. Y que la seguridad que impone el conocimiento cabal de los diseños a través del BIM asegura una alta constructibilidad y extensión de la vida útil de las obras. Para diseños más complejos, la modelación BIM hace que la integración de soluciones sea óptima, minimizando los errores y mejorando diseño. Por eso es que el BIM es una metodología que llegó para quedarse, que llegó para profundizarse cada día más, que llegó para cambiar nuestra mentalidad de cómo trabajar los diseños, y así vamos a lograr tener cada día más diseños con menos errores, con menos problemas para los mandantes, contratistas y todos los actores que participan en un proyecto de esto, y con una solución que permita haber encontrado lo más óptimo para la ciudad, para el usuario final y al menor costo. Eso es el BIM, eso es el impacto en el diseño. Muchas gracias, estamos a tiempo, así que le doy el pase al siguiente expositor. Que esté muy bien. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Agradecemos a Enrique Cruz, presidente ejecutivo de CID Ingeniería, por su presentación Integración Digital del Espacio Subterráneo. Recuerden que en el chat hay un usuario de preguntas acá, para que puedan dirigir sus preguntas. Al final del evento vamos a volver a llamar a Enrique para que conteste las preguntas que ustedes tengan. Continuando con... ¿Sí? Sí, Daniel, sí, ya estamos recibiendo acá sus preguntas, así que las estamos centralizando para que luego se las transmitamos a los distintos expositores. Muchas gracias, Francisco. Vamos a dar inicio a la segunda presentación,
aplicación de metodología BIM en construcción de obras subterráneas, casos de experiencia internacional, usos y tipología, a cargo de Ferrovial Construcción. Damos la bienvenida a Ricardo Munguía, gerente de edificación, Isabel Gutiérrez, que nos acompaña desde España, que es coordinador de implementación BIM en proyectos de obra civil, carreteras y ferrocarriles, y también invitamos a Pablo Galeana, responsable de la implementación BIM, área de edificación de Chile. Ricardo, Isabel, Pablo, ¿ya están con sus micrófonos activados? Sí, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Isabel. Te escucho un poco bajo, no sé si... ¿Isabel? Sí, ¿Sí? Sí, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha, ¿Y a mí? se escucha bien. Se escucha súper bien. Bueno, Vale. les dejo para que puedan compartir la presentación cuando ustedes estimen necesario. Y muchas gracias nuevamente por su participación. Comparto. Buenos ¿Se ve en días, pantalla? muchas gracias. Se ve, Sí, se ve. se ve pantalla completa, ¿no? Perfecto. Se ve. Sí. Gracias, Pablo. Buenos días, mi nombre es Ricardo Munguía, soy el responsable de Ferrovial y nosotros vamos a hacer una exposición orientada a la construcción de obras utilizando metodología BIM. Yo voy a hacer una primera parte, que es una introducción un poquito de qué es la empresa y cómo implantamos nosotros BIM. El grueso de la presentación lo harán mis compañeros Pablo e Isabel, en los que van a hablar de ciertos usos BIM y ciertas obras, como ejemplo, dando un poco pinceladas porque el tiempo es el que es, y unas breves conclusiones de cierre. Entonces, Ferrovial como grupo, las cifras principales es que tenemos unas ventas de 6 billones de dólares y una capitalización bursátil de 20 billones también, con una plantilla de 90.000. Tenemos 4 líneas de negocio, autopistas a través de concesionaria, aeropuertos, que tenemos, por ejemplo, el aeropuerto de Heathrow, que es propiedad, y el negocio de la construcción, donde estamos nosotros, y luego otra serie de negocios que son servicios, movilidad, aplicaciones, agua, eso está en otra línea. Vale. Y dentro de lo que es la constructora, nosotros estamos divididos en Ferrovial Construcción. Hasta la semana pasada éramos Ferrovial Agromán, acabamos de cambiar ya de marca y somos Ferrovial Construcción. Luego tenemos otra marca en Polonia y países del este, que es Budimex, Cadagua, que es nuestra empresa especializada en agua, y Weber, que es la empresa de Texas, que es líder en el sector. Y dentro del mundo, España es el mercado ya tercero o cuarto. Nuestro principal mercado Norteamérica, Reino Unido y ya después España. Y un poco como experiencia, para que se sepa el tamaño de empresa que somos, pues yo me quedaría con los dos valores de arriba a la derecha, que son los 546 kilómetros de túnel y 170 kilómetros de metro de obras subterráneas. Nuestra presencia a nivel mundial ha ido cambiando a lo largo de la historia. Al principio, en los años 60, la empresa salió por todo el mundo y luego se ha ido focalizando en ciertos países que nos dan más seguridad jurídica y legal. Entonces estamos focalizados ya en menos países con más presencia. Nuestro mercado, como decía, principal, Estados Unidos y Canadá, y luego ya el mercado anglosajón con Reino Unido e Irlanda. En tercer lugar estaría España, Portugal, Francia, Polonia, los países del este, y luego ya Latinoamérica con Puerto Rico, Colombia, Perú y sobre todo Chile. Y ya dentro de referencia de obras subterráneas, pues algunos ejemplos de obras que hemos hecho en todo el mundo, de distintos tipos. Pues yo me en el túnel de Melón, que fue la primera concesión que hizo Chile, que ahora se está haciendo el segundo túnel, pues nosotros hicimos el primero, y el acceso Tobalaba, que ha mostrado antes Enrique en su presentación, nosotros lo hemos hecho también, y la construcción de los controles, que también lo ha presentado Enrique, esa también nosotros, y tiene 11 kilómetros de tuneladora con doble escudo. Bueno, entonces un poco por situar quiénes somos, ¿cómo implantamos nosotros BIM? Pues nosotros la primera obra realmente que hicimos en BIM, la hicimos en el 97, que fue el Museo Guggenheim de Bilbao. Pero llegamos al BIM a través del mundo anglosajón, porque es donde primero se lanzó, y entonces creamos una política propia, entonces nosotros lo llamamos FIL, por aquello de hacer un poco distinto, Ferrovial Infrastructure Life Cycle Management, que es la gestión integral del ciclo de vida de las infraestructuras. O sea, entendemos el BIM como una herramienta para gestionar mejor todo el ciclo de vida de una infraestructura.
y lo basamos en 3 pilares principales, que son las personas, para eso tenemos una formación muy potente, tanto propia como externa, los procesos y los procedimientos, y como ejemplo, pues estamos certificados en ISO en Chile, hemos sido la primera empresa que se ha certificado en BIM en Chile, y las herramientas que sirven como ayuda a los otros dos, pero lo fundamental lo focalizamos en las personas y los procesos y procedimientos. Entonces, ahora ya os dejaré con Pablo Galeana, nuestro BIM Manager para Chile, y con Isabel, que es la responsable de obra civil, y os van a contar los distintos usos BIM que nosotros hemos visto en obras subterráneas y algunos ejemplos de algunas obras concretas. Muchas gracias, Ricardo. Como los usos BIM, quisiera empezar enseñando un poco los usos que os queremos mostrar en las diferentes tipologías de obras que os vamos a enseñar a continuación como ejemplo. Todo el mundo seguramente ya, el que más o menos sepa de BIM, pues sabe que los principales usos son, o los más conocidos, pues la parte del modelado 3D, como ha enseñado Enrique, tantísimos modelos, la parte importante de clase detection, ¿no? Esa detección de conflictos, de interferencia entre disciplinas, pero también, por ejemplo, es muy importante, sobre todo de cara a llevárnoslo a la obra, esas revisiones constructivas del modelo de diseño, ver que realmente se puede construir o hacer un modelo constructivo, añadir la dimensión del tiempo al modelo y obtener la planificación, por ejemplo, para tema de mediciones, añadir los datos necesarios. Un uso súper importante que os vamos a enseñar también, seguridad y salud, cómo todo lo que vayamos haciendo con el modelo nos servirá para entregarlo al cliente, ese modelo as-built, cómo obtendremos información de campo, planificación de la logística e integración de la información de los subcontratistas y, por supuesto, cómo podemos preparar un modelo para su fase de operación y mantenimiento. Vamos a comenzar con las tipologías de obras de túneles. Y aquí os vamos a enseñar dos obras. La primera va a ser la Northern Line Extension en Londres. Este proyecto es muy importante, sobre todo por su gran complejidad, porque está situado en el centro de Londres. La Northern Line es una línea que va de norte a sur de Londres y esto es una extensión que se hace hacia el oeste o hacia una zona nueva en desarrollo. Son unos 3 kilómetros de túneles en doble túnel. Y además tenía grandes requerimientos BIM por parte del cliente, que era London Underground. Los dos primeros usos que os queremos mostrar son la parte de modelos 3D y la detección de conflictos, pero sobre todo por enseñaros que, como veis, es un modelo muy complejo, con muchísimas disciplinas y sobre todo que está aportado por diferentes diseñadores, subcontratas, el cliente. Entonces, ya no solamente detección de conflictos como clase detection, sino ese proceso de coordinación de diseño con diferentes empresas trabajando en ello. Para ello, todos los modelos tenían que estar muy bien preparados. Como veis, que está cada disciplina, su modelo tiene su disciplina, su nomenclatura, su codificación. Todos teníamos que trabajar de la misma manera, ¿no? con unas tablas ya predefinidas. Y, por supuesto, bueno, ya que os estoy hablando de detección de conflictos, pues ver que realmente también nos sirvió para el famoso class detection que todos sabemos que se hace en la metodología. Fue muy importante no solamente utilizar el BIM para la fase de diseño, sino también trasladarlo a la fase de construcción para hacer estas revisiones constructivas. Algunas revisiones se hacían directamente en el modelo, haciendo una simple nube de revisión para que el diseñador pudiera comprobar en qué zona estábamos trabajando, dónde podíamos detectar un problema. Así como también una revisión, hacer una solución constructiva directamente desde los modelos. Esto es un ejemplo de un útil que se hizo, justo ahí lo podéis ver dentro de los dos túneles, y fue una solución innovadora que hizo Ferrovial directamente en el modelo BIM, lo diseñó directamente para poder construir un túnel dentro de otro. Esto no venía en diseño, pero fue algo que, utilizando los modelos, se le puso a enseñar directamente al cliente, mostrarle que era la manera más eficiente de llevar esto a cabo, de este proceso constructivo, y la verdad nos sirvió mucho poder trabajar con esta metodología para dar una solución rápida y eficaz.
Por supuesto, también estas revisiones se hacían con la nube de puntos. Enrique nos ha enseñado cómo nos sirven las nubes de puntos para tomar datos que no tengamos de lo ya existente. También nos sirve para comprobar que lo que se está construyendo va acorde a lo que se ha diseñado, en este caso comparándolo con el modelo. Como he dicho cuando he presentado los usos, que uno de los más importantes son los de seguridad y salud para Ferrovial. La vida de los trabajadores es lo más importante, y ya que tenemos unos modelos con este grado de detalle, ¿por qué no utilizarlos también para mitigar esos riesgos que nos podemos encontrar en obra, ¿no? Entonces, hacemos planificaciones utilizando los modelos de cuáles van a ser los tajos, los puntos de trabajo del día siguiente, y como podéis comprobar más a la izquierda, hacer modelos con gran detalle de protecciones colectivas, zonas de recorrido, entrada, salida. Pero estos modelos no solamente son modelos gráficos, sino también tienen detrás bastante información, porque lo utilizaremos para hacer esos informes mensuales de seguridad y salud, diseño, todo lo que sea, el informe que hay mensual al final de cada parte de la obra. Y por supuesto, vinculado a seguridad y salud, también lo utilizamos para realizar vídeos de formación, no vídeos de introducción a la obra. Cuando un trabajador llega nuevo, pues se le enseña este tipo de vídeos donde ya ve cómo está toda la obra, por dónde está la entrada, la salida, recorridos, puntos de socorro, señalización. Pero no solamente sería para los trabajadores, sino que en este caso también lo extendemos a cualquier visita que recibamos en obra, y sobre todo a todos los stakeholders que tenemos alrededor, vecinos, clientes, sobre todo vecinos, para que sepan qué está ocurriendo en las zonas colindantes y si hay algún de tráfico, algún desvío peatonal, que sí conozcan de primera mano por dónde tienen que pasar. Otro de los usos sería la integración de la información de los subcontratistas. Aquí, por ejemplo, nosotros hicimos las partes de abajo que se ve del edificio, lo que se ve más en blanco, que sería la parte de hormigón, y ahí integramos, en este caso eran modelos de 3 subcontratistas distintos. El trabajo con los subcontratistas no solamente nos sirvió o nos sirve para trabajar con ese class detection y ver que realmente sus disciplinas están bien coordinadas, sino una parte muy importante que es conocer si hay problemas de accesibilidad entre los diferentes elementos, que una vez que una subcontrata haya colocado su trabajo, sus elementos, no queden problemas, no tengan problemas los que vienen detrás a la hora de realizar su trabajo. Y esto es muy importante para la fase de operación y mantenimiento, y en este caso se vinculó mucho y se trabajó mucho con el cliente también, porque su personal de operación y mantenimiento tenía que comprobar que realmente podía llevar a cabo sus labores y tenía el espacio suficiente. Y hablando de operación y mantenimiento, pues lo importante es integrar también toda esa información que el cliente necesita, y para ello pues se tienen reuniones desde el principio para poder integrar toda la información que él va a necesitar para su fase de operación y mantenimiento, y así el modelo que se le entregue a ASBIL pues esté perfectamente para que él pueda tratarlo e integrarlo en su base de datos. Otra de las obras que os quiero mostrar también es los accesos al aeropuerto del Prat, en Barcelona, en España. Se trata de un túnel, tiene una longitud de unos 4,5 kilómetros, más de 3 kilómetros son soterrados y unos 2.800 son de túnel. En este caso, el cliente no nos pedía requerimientos BIM y, por tanto, si os enseño la parte de modelado otra vez, porque aquí, al no tener requerimientos, lo que se hizo fue focalizar mucho el uso de BIM, tanto para aprendizaje de la obra como para poder estudiar las zonas críticas. Entonces, por eso tenemos diferentes detalles en diferentes modelos a lo largo de toda la obra. Uno de los usos que utilizamos mucho en esta obra fue la parte de mediciones, porque teníamos zonas constructivas bastante complicadas, con piezas prefabricadas, tenía que ir todo muy encajado, más otro hecho in situ, entonces nos sirvió para comprobar las mediciones y el proceso de montaje. Y también para realizar mediciones de producción o de certificación,
por ejemplo, en elementos muy repetitivos. Esto es un tratamiento del terreno con J-grouting, donde dependiendo del mes se podían hacer 50, 100 o 200 columnas de J-grouting. Un delineante trabajando con planos 2D podía tardar una semana en obtener las mediciones, y con el modelo BIM bien preparado pues tardábamos una mañana o un día máximo. Os voy a enseñar el uso de la toma de datos, aunque luego mi compañero Pablo os va a enseñar algo mucho más impactante, pero simplemente era para que supierais que en este caso, que era un proyecto piloto, lo que, aunque conozcamos y Ferrovial sabe trabajar con los software sofisticados, también tenemos que adaptarnos a lo que nos encontramos en obra. En este caso, una obra ya comenzada, donde la gente ya estaba acostumbrada a trabajar de una manera, y hicimos la toma de datos en campo con una simple tabla Excel que estaba preparada, un smartphone, y el encargado y el jefe de producción podían tomarnos los datos directamente en campo. Y nosotros, a través de rutina y de otras diferentes programaciones, lo integrábamos en el modelo automáticamente. Como he dicho, estábamos hablando de zonas críticas, zonas de detalle. También tenemos el caso de la planificación. En este caso era la planificación de la zona de la estación multimodal. Teníamos una excavación muy compleja, porque además a la vez que se iba excavando había que ir hormigonando, y era bastante crítica la entrada y la salida de los camiones. Y en este caso pues ya se utilizó un software de planificación y con la vinculación del modelo, y se hizo el estudio de la planificación en detalle. Y también en tema de logística, en este caso es una imagen de la tuneladora que se estaba utilizando allí. Esta imagen y este modelo es la tuneladora tal cual estaba montada, con el nivel de detalle que veis. A mí me gusta mucho enseñarla por eso. Y es porque lo que se lo quiero mostrar es cómo hacemos el estudio de la logística. En este caso, el desmontaje de la tuneladora se hacía en la zona aire del aeropuerto, y teníamos el espacio muy confinado. Entonces lo que hicimos fue una nube de puntos de toda la zona que nos afectaba, y con el modelo BIM pudimos estudiar la zona de logística, entrada y salida de camiones, zona de acopio, y comprobar que el espacio que nos había proporcionado AENA era el suficiente para nuestro trabajo. Y ahora le doy paso a mi compañero Pablo para que continúe con el resto de tipología. Muchas gracias, Isa. A ver, a continuación os voy a hablar yo un poco sobre la tipología. Bueno, hemos agrupado la tipología de intervención en infraestructuras existentes, y para esto os hemos traído dos ejemplos. En primer lugar, hablaremos un poco sobre el aeropuerto de Heathrow. Ferrovial a lo largo del tiempo, Ferrovial Construcción ha participado en el aeropuerto interviniendo en diferentes obras, desde la terminal T2A hasta la terminal 3 y B, que fue la última que se realizó, que es una terminal de equipajes. Pero el motivo por el que traemos este ejemplo es por la cantidad de redes y servicios que se pueden ver afectados en un entorno aeroportuario como este. La imagen que veis en la presentación representa el trazado de todas las redes enterradas que se encuentran dentro de la terminal del aeropuerto de Heathrow. Y como veréis, cualquier intervención de cualquier tipo en un entorno como este puede ser muy, muy complicada. Por lo tanto, para esto nos apoyamos de la metodología BIM, y en el caso, por ejemplo, de la terminal T3 y B, que es una terminal que se encuentra entre la terminal T2A, entre una estación de autobuses y un edificio de oficinas, resultaba fundamental que hiciéramos un levantamiento preciso de las condiciones existentes. Estas condiciones existentes son importantes tanto desde el punto de vista de lo que vemos por encima del terreno, que para eso, al igual que comentaba Enrique anteriormente, utilizamos la captura mediante nube de puntos, como detectar todas esas redes o servicios que puedan verse afectados por debajo del terreno, ya que esta obra en concreto tenía el trazado de un túnel que conectaba dos terminales. Entonces, para la detección de todo lo que se encontraba por debajo del terreno, utilizamos una tecnología de georradar y de geolocalización, de manera que podíamos detectar qué elementos estaban por debajo del suelo, su profundidad y sus dimensiones. Evidentemente, esto posteriormente tiene todo una tarea de modelado para tener un levantamiento preciso de las condiciones existentes. A renglón seguido,
del levantamiento de las condiciones existentes, tenemos que ver la compatibilidad de esas instalaciones existentes con las nuevas instalaciones que se van a implementar. Entonces, de nuevo recurrimos a la herramienta de Class Detection o detección de interferencias, en la cual utilizamos en este caso el software de Autodesk, pero aparte de eso implementamos otra metodología colaborativa que nos permitiera tener una trazabilidad de todas esas interferencias, de manera que pudiéramos asignar a un responsable, quien es el encargado de resolver una interferencia que encontramos, y sobre todo podemos hacerle un seguimiento a cada una de ellas, de manera que no quedan en el olvido y sabemos cómo han ido evolucionando cada una de ellas. En segundo lugar, y dentro de este grupo de intervenciones en infraestructuras existentes, traemos el ejemplo de los revestimientos de la línea 3 y la línea 6 de Metro de Chile. En este caso se trata de un proyecto que no contaba con requerimientos BIM por parte del cliente. Sin embargo, Ferrovial, como iniciativa propia, decide desarrollar una de las dos líneas con metodología BIM y también de manera que nos pudiera servir de comparativa y sacar una serie de medidores entre la diferencia de realizar un proyecto en metodología BIM y realizarlo con metodología tradicional. Entonces se lleva a cabo un análisis para decidir cuál de los dos proyectos se va a realizar con metodología BIM y cuál con metodología tradicional, y observamos que la línea 6, en sus estaciones, los revestimientos de las estaciones contaban con un 8% de paneles especiales, mientras que la línea 3 contaba con un 26% de paneles especiales. Por lo tanto, nos decantamos por el uso de la metodología BIM en la línea 3. ¿Qué es lo que nos permitió el uso de la metodología BIM en este proyecto? Pues nos permitió identificar cada uno y numerar cada uno de los paneles especiales, de los paneles estandarizados, extraer planos y mediciones exhaustivas y generar documentación para fabricación de piezas, lo cual, de una manera importante, mejora la logística del proyecto. Como comentaba, para realizar esa comparativa entre la metodología tradicional y la metodología BIM, un estudiante de la Universidad Católica desarrolló su tesis en la cual decidimos que esa comparativa se hiciera con cosas tangibles, es decir, que pudiéramos medir elementos tangibles. Entonces, esa comparativa la enfocamos directamente a la producción de planos, en cuanto a cantidad de planos, número de planos, revisiones de planos, y se obtuvieron unos resultados bastante interesantes en los cuales, por ejemplo, en líneas generales, en la línea 6 el número de planos total fue de 216, la línea 6 fue desarrollada con metodología tradicional, con una media de 20 por estación, mientras que en la línea 3, realizada con metodología BIM, se obtuvieron 734 planos, con una media de 46 por estación. Por lo tanto, ya de esa forma podemos ver que el nivel de definición de los dos proyectos es muy diferente, mientras que en líneas generales y como valor cuantificable, cuantificamos el número de horas de hombre por plano, que mientras que en la línea 6 fueron 2 horas de horas hombre por plano, en la línea 3, con metodología BIM, fue de 1,74. Sin embargo, para nosotros, lo que realmente aportó más valor a este proyecto del uso de la metodología BIM fue la mejora logística. El tener controlado cada una de las piezas en cada uno de los momentos nos permite, porque teniendo en cuenta que las piezas especiales, si no las tenemos previstas previa a la ejecución, habría que realizar una medición y la obra se alargaría en el tiempo. Por lo tanto, en definitiva, redujo plazo, y esa reducción de plazo mejoró también la economía por parte de la empresa. Y por último, el último uso BIM que se aplicó a este proyecto fue la coordinación y detección de interferencias y revisiones constructivas, para lo cual se utilizó la plataforma BIM 360, y en la cual, de nuevo, una cosa que insistimos bastante dentro de nuestra compañía es tener una trazabilidad y una responsabilidad en la solución de los problemas que se van detectando. Por lo tanto, se iban asignando a cada uno de los intervinientes las diferentes tareas y diferentes interferencias. Por último, traemos como tipología las edificaciones bajo rasantes. En este caso traemos el proyecto de Vicuña Maquena 20, al igual que pasa, de una manera similar a lo que pasaba en la línea 3 y línea 6 de metro. No se trata de un requerimiento por parte del cliente el uso de una metodología BIM en este proyecto. Sin embargo, por iniciativa propia, de nuevo Ferrovial
decide utilizar BIM en este proyecto. ¿Por qué se decide esto? Se decide principalmente porque este proyecto desde el principio ha contado con bastantes dificultades. En primer lugar, por una gran cantidad de cambios en el proyecto. El proyecto ha variado mucho a lo largo del tiempo y debido a su ubicación, que se encuentra muy próximo también a Plaza Italia, con todo el tema de las contingencias, se ha visto bastante afectado en cuanto a paralizaciones. Entonces, para ello, utilizamos el modelo principalmente con el tema de planificación. El tema de la planificación, como comentaba al principio Isa, el tema del 4D, es la asociación del tiempo al proyecto. Entonces, existen muchas creencias de que solo determinados software nos permiten hacer esto. Desde Ferrovial entendemos que en definitiva consiste en realizar una relación de fechas de ejecución o de temporalidad con elementos. Y esto no siempre está asociado a un software, se puede desarrollar con muchas herramientas. Entonces, en este caso, lo realizamos directamente con Revit, asociando fases a los distintos elementos, lo cual nos permitía, aparte de tener un control del avance, sacar visualizaciones que todo el equipo de obra podía visualizar, tanto de lo que se iba a ejecutar en esas semanas como lo que está previsto para una semana y para 2 semanas posteriores. Y, evidentemente, debido a que tenemos los elementos modelados y tenemos sus propiedades, podíamos sacar rendimientos y controlar la producción mensual y semanal de la obra. Del mismo modo, y como comentaba al principio, como se trata de un proyecto que cuenta con numerosos cambios desde el principio, nos parecía fundamental que pudiéramos registrar esos cambios. Entonces, para eso también utilizamos dentro del mismo modelo un control mediante filtros, en los cuales podíamos ver qué elementos se han visto modificados en su tamaño, qué elementos se han visto modificados en su posición, qué elementos son nuevos. De esa manera también podemos tener un control de las obras extraordinarias y justificadas con el apoyo del modelo. Y por último, el último uso que utilizamos en este proyecto fue también un poco enfocado al control de la calidad. Utilizamos los modelos para ir identificando qué elementos ejecutados ya tienen protocolo y qué elementos ejecutados todavía no tenían protocolo. De manera que, evidentemente, los miembros del Departamento de Calidad fueron redactando esos documentos. De esta manera, simplemente y de un impacto visual, rápidamente se identifican qué elementos necesitan de esos protocolos. Y a modo de conclusiones, os dejo con Ricardo, que va a hacer. Sí, a modo de conclusiones, un poco también como resumen, dentro de todos los usos BIM que hemos estado viendo, aparte de, o sea, como mandante uno tiene que tener bien claro qué usos quiere tener para su obra, porque no se trata de implantar BIM con todos los usos del mundo, sino aquellos usos que tú vayas a necesitar. Pasa un momento ahí. Entonces, dentro de los usos tradicionales de modelo 3D, de class detection y de cubicaciones, que esos son como los básicos, nosotros destacamos en las obras subterráneas la gestión de la seguridad y salud, que es un uso que a priori uno no pensaría que iba a sacar del BIM, pero que nosotros hemos aplicado en el ejemplo que ha puesto Isabel, pero también en Chile. Yo destacaría mucho el control logístico, tanto de situaciones complejas como el caso del aeropuerto del Prat que ha mostrado Isabel, como el caso del metro de Chile, o sea, de situaciones complejas particulares, pero también de situaciones de logística general. Y luego una serie de comentarios, ¿no? Estamos acostumbrados a tener soluciones BIM online. Cuando uno está en un túnel, en una obra subterránea normalmente no hay cobertura. Entonces uno tiene que planificar previamente tener una serie de soluciones offline o cómo va a gestionar esa falta de señal. Hay que también conocer las limitaciones del software y saber hasta dónde puede llegar uno, hasta dónde no. Y también, como decía al principio, saber qué quieres realmente obtener. O sea, o igual uno dice, pues meto programación y hago Syncro, que es el programa top en programación, o no. O igual simplemente, como decía Pablo, con una serie de enlaces y de datos lo puedes también gestionar. Y lo otro es que hay que saber adaptarse a la forma de trabajar de todos los stakeholders, entendiendo por stakeholders a todos los que intervienen en el contrato, vecinos, mandante, inspecciones técnicas, a todos. En ese sentido, hemos puesto bastantes ejemplos en los que la solución BIM se ha ido adaptando a cada solución particular, a cada cliente particular, cada obra particular. Y eso era la presentación que hemos intentado dar una pincelada global. Agradezco la asistencia y quedamos abiertos a cualquier consulta, ampliación o duda que haya. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo, Isabel y Pablo. Muy buena presentación. No han estado llegando preguntas al usuario en el chat. Las vamos a estar ahí ordenando con Francisco para presentarla al final, después de la última presentación. Reitero Sí, el agradecimiento por la presentación a todo el equipo de Ferrovial Construcción. Vamos a pasar a la tercera presentación, BIM y minería subterránea. En esta oportunidad hemos invitado a un socio mandante de BIM Forum, que es Codelco, el cual nos va a estar presentando Luis Maturana, especialista avanzado de BIM en Codelco. Así que damos la bienvenida a Luis. Gracias. Voy a compartir. Adelante, Luis. ¿Y sí? Sí, se ve súper bien. Ya. Bien. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer al equipo del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos y a BIM Forum Chile por invitarme a compartir con ustedes parte de lo que ha sido nuestra experiencia en el pasado y cuál es nuestra mirada futura en lo que tiene que ver con la implantación de la metodología BIM. Mi exposición se llama BIM, Minería Subterránea, por lo tanto me enfocaré en mostrarle nuestras experiencias en el uso de BIM para este tipo de proyectos. Mi nombre es Luis Maturana, trabajo en la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, organización que tiene como mandato ejecutar los proyectos estructurales. Llegué a esta empresa hace 10 años debido a que se requería solucionar el problema de la interoperabilidad digital. Tema complejo, pero donde yo ya tenía alguna experiencia debido a que llevaba 2 años investigando los avances que existían a nivel mundial. Cuando llegué me encontré con lo que seguramente se vive hoy o se ha vivido en muchas empresas mandantes. Se está trabajando en diversos proyectos con distintas empresas de ingeniería, cada uno con su propia plataforma tecnológica, y nosotros como clientes no estábamos preparados para poder revisar estos diseños realizados tridimensionalmente. No existía una metodología de recepción de esta información, existía desconocimiento de cuál era la última versión del modelo 3D, de qué fecha era, quién lo tenía y con qué visualizador se podía revisar. Debido a lo mencionado, implementamos una plataforma que recibiera los modelos 3D generados por nuestros colaboradores y los integrara para poder revisarlos en nuestros equipos computacionales, asegurándonos que contábamos con la última versión del trabajo en desarrollo. Aunamos conocimientos y experiencias y conjuntamente trabajamos un par de años para lograr obtener conectores con las distintas plataformas existentes en el mercado y con los documentos y planos que estaban contenidos en el sistema documental. Antes de entrar a Codelco, trabajé en diversas empresas de ingeniería, siempre dedicado a la implementación de tecnologías para el desarrollo de proyectos de construcción. Y me tocó muchas veces encontrarme del otro lado. Codelco era, en algunas ocasiones, nuestro cliente. El primer proyecto de túneles en el cual trabajé con metodología BIM fue precisamente para Codelco, para la división andina. Y era una ampliación de sus instalaciones, trabajo que realizamos por el año 2000, y ya han pasado 20 años de esto. En aquella época no conocíamos las herramientas tecnológicas de apoyo para el diseño de túneles y se hacía el mejor esfuerzo para lograr un buen resultado. De hecho, los diseñadores generaban los túneles con los módulos mecánicos de herramientas para el diseño de plantas industriales. Hoy todo ha evolucionado. Desde el nacimiento de la BP, Codelco, desde el año más o menos 2005 en adelante, junto a los proyectos de plantas en superficie, se ha visto enfrentado a estos proyectos mineros con túneles. Para la división andina, para la división Chuquicamata, para la división El Teniente. Todos proyectos estructurales que tienen como finalidad dar continuidad a la producción de cobre en las divisiones mencionadas.
Un ejemplo de esto es el proyecto Chuquicamata, subterráneo, que después de 104 años de producción ininterrumpida a rajo abierto, su producción de cobre se quedó por debajo de lo proporcionado por otras divisiones como el Teniente o Radomiro Tomic. Incluso en algún momento se pensó en su cierre. Hoy se está explotando de manera ya subterránea. Bajo el rajo aún quedan 1.760 millones de toneladas de mineral, por lo que se hace más importante esto cada día. Codelco inició los estudios de este proyecto y su primera etapa se puso en producción el año 2019. Al término de la vida útil de esta mina, por ahí por el año 2060, se habrán perforado más de 1.000 kilómetros de túneles. El gran volumen de proyectos de obras subterráneas a los que hoy nos vemos enfrentados nos obliga a buscar los medios para poder optimizar su construcción, y el uso de la metodología BIM es uno de los pilares con los cuales se busca reducir los costos y los tiempos de estas obras. Se entendía en el pasado que era justificado utilizar BIM en proyectos del tipo de la infraestructura, pero no para túneles. Teníamos que vencer muchos mitos existentes. Escuchábamos argumentos de todo tipo para continuar desarrollando este tipo de proyectos de manera tradicional, utilizando solo documentos y planos que nos van a cobrar muy caro, o que la empresa no se encuentra preparada para darnos este tipo de servicio, o que no vamos a poder controlarlo, o que nos vamos a demorar mucho en la ingeniería. 1000 argumentos. Afortunadamente, hoy, finalmente, de alguna manera, los astros se han alineado, y esto ya no se discute. Cualquiera sea la tipología o magnitud del proyecto, debemos considerarlo y diseñarlo utilizando la metodología BIM. Por lo tanto, de manera que como hoy día estamos enfrentando los proyectos de infraestructura en superficie, hoy teníamos que ampliarlo a obras bajo tierra. En la utilización de proyectos con túneles tenemos algunas complicaciones que tienen que ver con lo subterráneo. Todas las obras de construcción tienen sus complicaciones, pero en nuestro caso las obras se encuentran en medio del desierto, por sobre los 2.500 metros de altura, en cordillera, en pleno invierno, o si el proyecto se realiza bajo tierra en túneles, llegando incluso a profundidades por sobre los 1.000 metros bajo tierra. En Chuquicamata, como ejemplo, se construyó un pique de 918 metros de profundidad y 11 metros de diámetro para extraer el aire viciado desde adentro. Hemos aprendido sobre la marcha a encontrar soluciones a todas estas complicaciones. Obviamente que no ajeno a cometer muchísimos errores, pero esos mismos errores nos han aportado la experiencia para no volver a cometerlos. Se debe preparar las condiciones en los túneles y cavernas previo al inicio de los montajes de la infraestructura. En la imagen, ustedes pueden apreciar cómo un levantamiento digital con nube de puntos se ha llevado a una malla TIM y se ha integrado al modelo de diseño para analizar las condiciones de montaje de la infraestructura, de la caverna de Chancado y del resto de las instalaciones. El confinamiento de las obras, como la que se ve en pantalla, nos obliga a considerar en el diseño condiciones distintas a las obras de superficie. Transportamos los equipos al interior de los túneles para su montaje, pero antes debemos considerar y disponer de espacios de almacenamiento al interior previo al inicio del montaje. Hoy estamos revisando y utilizando tecnologías de apoyo para las soluciones anticipadas a todos los posibles problemas que nos vamos a encontrar en construcción. Y otro problema muy propio de la tunelería es el uso de los sistemas coordenados que deben ser utilizados al interior, en un lugar donde no tenemos la posibilidad de contar con herramientas como GPS. Y esto nos obliga a utilizar las coordenadas locales que son llevadas hacia el interior a partir de monolitos que están ubicados en superficies.
Es necesario analizar también la circulación de los vehículos hacia el interior, vehículos que transportan una gran cantidad de trabajadores y equipamiento, como también se está extrayendo en paralelo todo lo que es la marina de los túneles. Hoy sabemos que nuestros colaboradores, a quienes les encargamos ingeniería, disponen de sistemas de apoyo tecnológico especializados para el diseño de túneles, y de entre ellos menciono algunos como Vulcan, o Deswik, o Mind24D. Sistemas que son muy distintos a los utilizados para el diseño de la infraestructura de la planta industrial. Son los del tipo Smart Plant 3D, el Everything 3D u Open Plan. Sin embargo, debemos integrar la información proveniente de todos estos sistemas en una plataforma única. Si consideramos que el diseño hoy se realiza colaborativamente, integrado y multidisciplinario, debemos entender la necesidad de contar con un modelo único y contenido en un mismo espacio virtual, todo en una misma plataforma de revisión. Y para lograr esto, debemos considerar que todos los trabajos son realizados utilizando un mismo sistema coordenado. Este es un requerimiento que debe ser extensivo tanto a quienes desarrollan la ingeniería, el diseño de ingeniería, como también a todos los proveedores de equipos. En Codelco hemos abordado este tema llamando interoperabilidad digital a través de leer los modelos tridimensionales provenientes de todas las plataformas de diseños que hemos mencionado y fundirla en un solo modelo de revisión. Hemos también iniciado un proceso de estandarización de este tipo de proyectos. Y dentro de esta estandarización hemos trabajado en la definición de la codificación de los túneles. Esto es algo que estamos enfrentando recientemente. El uso de nombres descriptivos ha sido desgraciadamente una mala práctica habitual en nuestro trabajo. Por lo tanto, era necesario establecer un criterio de codificación y definir nomenclaturas. Y se decidió crear un sistema de codificación de túneles para identificar cada unidad. De esta manera podemos lograr el control de las obras y relacionar los túneles con la documentación. Esta definición se obtuvo a partir de realizar un trabajo colaborativo e integrado entre diferentes equipos que debían abordar de mejor manera para lograr este resultado robusto. Y junto a esta estandarización nacieron muchas otras, tales como revisar el cómo manejar las fortificaciones, el hormigón proyectado y otros. Un entendimiento clave que ha generado un cambio cultural ha sido entender que debemos realizar un levantamiento digital preproyecto, con la finalidad de poder obtener toda la información de las instalaciones existentes. Esto es muy importante para no encontrarnos con sorpresas en obras. En un proyecto subterráneo debemos conocer todos los túneles existentes, cuál es su usabilidad, el estado en que se encuentran y dónde se encuentran. Contar con un levantamiento de estos túneles es una condición base para realizar el inicio de este trabajo. Y también podemos utilizar un levantamiento digital para poder conocer el estado de avance de la construcción y compararlo con lo diseñado si esto se va realizando periódicamente durante la durabilidad de la construcción y la perforación de estos túneles. Para tener un mejor control de avance de las obras. Posterior a la perforación de los túneles se ha considerado la necesidad de realizar estos levantamientos. Y el uso de la tecnología para levantar digitalmente también lo ha construido, porque la necesidad de tener finalmente un modelo as-built nos obliga a poder comparar aquello que se diseñó en relación a lo que finalmente queda construido. Entonces necesitamos tener esta herramienta de la utilización de las 9 puntos, los levantamientos digitales, para lograr este mismo objetivo.
Ahora les quiero mostrar un breve video del levantamiento digital realizado en las instalaciones existentes. Esto que ustedes están viendo en pantalla corresponde a un levantamiento digital recientemente realizado de las instalaciones del tranque Relave-Stalabre. Si bien no es una obra subterránea, esto les dará una idea general de cómo hoy Codelco ha decidido enfrentar los proyectos. Esta nube de punto se ha obtenido mediante el uso de escáner para todas las instalaciones industriales y con un nivel de precisión de más o menos 3 milímetros para lo que tiene que ver con la industrial, y todo lo que tiene que ver con levantamientos topográficos del terreno se obtiene mediante fotogrametría digital con un nivel de precisión de más o menos 3 centímetros. Todo esto se ha logrado a partir de un estudio previo que nos ha permitido lograr construido ya las bases técnicas para poder hacer este tipo de levantamiento con requisitos bien específicos y entendidos por el equipo de trabajo. La definición de las características se encuentra hoy establecido, y este levantamiento se realizó con posterioridad a estar terminada la etapa 8 del tranque Relaves, y será la base de información para diseñar la etapa 9 del proyecto de relaves pesados y la etapa 9 del proyecto. Hoy estamos pensando ya en lo que se viene en el futuro y estamos empeñados en transformarnos digitalmente. Perseguimos reducir la gran cantidad de archivos que se genera en cada uno de los proyectos. ¿Cómo? Solicitando más datos estandarizados y menos documentos. Datos que debemos modelar, estructurándolos para que nos permita obtener ciertos patrones y con ello poder realizar estadísticas y analítica para finalmente obtener reportabilidad ejecutiva y respuestas a nuestras consultas. Se espera que el resultado final quede disponible en tableros, en un centro de control y por supuesto también en nuestros equipos computacionales, notebooks, tabletas y smartphones. Buscamos que el modelo BIM, creado y utilizado en toda su potencialidad en proyectos, llegue finalmente a estar en una condición as built. Pase a la división para ser utilizado posteriormente en operaciones, y de ahí sea mantenido y actualizado, convirtiéndose en un activo digital o un gemelo digital, que es una réplica virtual de la planta real. Este gemelo digital debe ser mantenido conectado con la información de mantención, sus manuales de operación y sus manuales de mantención, y los programas de mantención, logrando con esto obtener un modelo 7D. Estos gemelos mantenidos permanentemente actualizados nos permitirán en el futuro enfrentar nuevos proyectos con información real y útil, reduciendo los sobrecostos productos de enfrentar proyectos con muy poca información de las instalaciones existentes, con altos niveles de incertidumbre para las empresas consultoras que nos brindan los servicios de ingeniería. Y para lograr lo esperado debemos cambiar nuestra cultura. Y Codelco, después de un arduo trabajo que ha tomado algunos años, ha realizado un gran esfuerzo para generar estos cambios culturales en los equipos de todas las áreas de los proyectos. Hoy podemos decir que se ha finalmente internalizado el entendimiento de la importancia del uso de la metodología BIM. Todo esto dentro del marco de la transformación digital y de entender la necesidad de realizar diseños que sean Lean y ejecutarlos de manera Lean. Por supuesto que aún nos falta muchísimo camino por recorrer. No todo se encuentra hecho. El cambio no solo debe llegar al interior de la corporación, sino también a las empresas colaboradoras, las empresas colaboradoras que nos prestan el servicio. Y para lograr un cambio real debemos involucrar a todo el ecosistema. Para enfrentar esto,
debemos realizar un trabajo colaborativo con empresas de ingeniería, con los proveedores de equipo y con las empresas constructoras. Y en esto se ha estado iniciando un trabajo ya desde hace un año más o menos, en las cuales se ha estado en conversaciones con cada una de las empresas de ingeniería y con distintos proveedores para ver cuáles son sus capacidades BIM, cuál es el entendimiento BIM, cuál es la madurez que tienen con respecto a BIM, y cómo podemos enfrentar conjuntamente los proyectos para lograr el mejor de los resultados. No solamente, porque entendemos que no solo basta con que nosotros como mandante definamos que vamos a realizar todo esto a través de la metodología, sino que además debemos preocuparnos de cómo se encuentra el mercado disponible como para poder lograr este objetivo, tanto en lo que tiene que ver con lo académico y lo que tiene que ver con la industria en general. Ahora les voy a mostrar, les voy a dejar con un video que se realizó al interior de la corporación y que tuvo como finalidad poder hacer que la adopción del uso de la metodología BIM en todos los proyectos, tanto para la ABP como en proyectos divisionales, se produzca. Y con esto voy a terminar mi presentación. Los dejo con el video. En Codelco nos es grato informar sobre la metodología BIM, que proviene de las siglas en inglés Building Information Modeling, y cuyo propósito es integrar la información de proyectos en todo el ciclo de vida de los activos. BIM es una metodología de gestión para apoyar el desarrollo de proyectos de manera colaborativa con la utilización de herramientas a través de forma integral, disminuir los impactos negativos de los imprevistos durante la construcción y facilitar el entendimiento del ámbito de acción del proyecto y su área. La operación y la mantención de las nuevas instalaciones y equipos al hacer Luis, el video al rato no se escucha, si nos puede ir explicándonos también de forma paralela, por favor. A utilizar de manera incipiente con distintos niveles de profundidad en algunos proyectos de inversión, entre ellos las ingenierías de detalle de la planta concentradora fase 2 de Ramiro Túnez, proyecto Relaves Espesados del Tanque Talabre de Chuquicamata, así como todas las etapas del proyecto, entre muchos otros, actualmente en desarrollo. Hoy queremos institucionalizar y profundizar el uso de esta metodología, para lo cual debemos fortalecer las capacidades propias y de nuestras empresas colaboradoras. El mercado y los profesionales debemos prepararnos y transformarnos para ser protagonistas del cambio cultural en el desarrollo de proyectos. Te invitamos a involucrarte en la metodología BIM y a capacitarte en su modelo de gestión para desarrollar los proyectos de forma colaborativa y con estándar mundial. Bien, no sé si escuchó el sonido, espero que se haya escuchado. Luis, no sé, al menos a mí no se escuchó muy bien a rato, así que si nos puedes resumir brevemente para todos, para que quede bien. Bueno, desgraciadamente debe haber fallado algo en lo tecnológico, sí. Mira, este video fue generado internamente porque el equipo de trabajo tanto de la ABP como de la corporación es inmensamente grande. Si bien nosotros de alguna manera tenemos ya entendido al interior de la vicepresidencia de proyectos la necesidad de que todos los proyectos se hagan con BIM, necesitamos extender esto al entendimiento de toda la corporación. Y el entendimiento de la corporación pasa porque los proyectos que son divisionales, que tienen en cuanto a monto la misma magnitud de los proyectos que tiene la ABP, pero son centenares de proyectos, que se hacen directamente y que tienen que ver con proyectos menores, de menor envergadura en lo económico, pero también tienen que ver con proyectos que son muchas veces de mantención.
deben realizarse a través de la metodología, porque lo que esperamos es lograr tener finalmente una gran base de datos en operaciones que sea el conjunto de la información que proveen los proyectos de todo tipo. Y con esta información poder finalmente tener la utilización de estos modelos, que es lo que yo hablaba acerca de los gemelos digitales, en operación para darle servicio a lo que tiene que ver justamente con las necesidades de mantención. Entonces, este fue un video que tiene que ver con la concientización interna para poder promover a todas las entidades al uso de esta metodología en todos los proyectos. Y ha surtido bastante efecto porque, de hecho, hoy día prácticamente no existe proyecto en el cual no se hable de la necesidad de la utilización de esta plataforma y de estas metodologías. Bueno, yo con esto termino mi presentación. Espero haber aportado con un grano de arena a lo que es la cultura BIM y que haya sido del interés de todos ustedes. Les agradezco su presencia. Y si con posterioridad quieren contactarse conmigo, ahí se encuentra el correo. Vuelve a compartir tu pantalla, Luis, porque justo lo saqué, para que puedan ver anotar el correo. Por favor. Ahí. Ahí está. luis.maturana@codelco.cl. Bueno, Luis, muchas gracias por tu participación. Vamos a dar inicio a la etapa de preguntas del público. Francisco. Perfecto, acá. Sí, bueno, reiterar también, tal cual como decía Daniel, las gracias a nuestros expositores. La verdad que es muy interesante todas las distintas ponencias y cómo, de cierta manera, desde los distintos ámbitos, desde el ciclo de vida de un proyecto, se pueden abordar con esta metodología. Como indicaba Daniel, sí, acá tenemos bastantes preguntas que hemos ido recibiendo. Agradecemos a todos, sinceramente, el que hayan entendido la dinámica de las preguntas. Eso ayudó bastante a que la actividad la pudiésemos haber desarrollado de manera ordenada. Entonces, yo voy a proceder a leer un poco en honor al tiempo y el orden. Vamos a escoger 2 preguntas para cada uno de los expositores para que las puedan desarrollar. En el caso que no abordemos alguna de las que hayamos recibido, la iremos distribuyendo y trataremos de ir respondiéndola con posterioridad. Entonces, aquí yo en pantalla veo a Luis, a Ricardo y Enrique. Me parece que está... ¿Enrique? Ahí. Perfecto. Entonces, en este caso, Enrique, vamos a partir contigo, que fue la primera presentación. Yo voy a proceder a leer 2 preguntas del público y tú ahí las puedes responder. Entonces, voy a comenzar con la pregunta de Gilson Quevedo, donde él pregunta lo siguiente: ¿qué software se usan para el diseño de túneles que tengan compatibilidad con la metodología BIM? Bueno, lamentablemente no tengo una buena noticia, porque principalmente para modelar túneles se ocupa el FLAC 3D, también se ocupa algo el Midas, y a pesar de que existen software que permiten modelar el túnel y después se exporta al FLAC 3D, no son compatibles con BIM. Es parte de un poco de lo que decíamos como este lenguaje, esta aspiración a tener un lenguaje que sea más universal entre todos los actores y poder incorporar el BIM. Pero por ahora, por lo menos los túneles que nos ha tocado ver, principalmente se usa el FLAC, que todavía no es compatible con el BIM. Se ingresa la geometría al diseño y se entregan los esfuerzos y las deformaciones. Un proyecto 3D, pero más del rubro del diseño clásico. Viene para adelante. O sea, nosotros estamos convencidos de que el diseño tiene que lograr facilitar toda esta interconexión entre todos los actores. Vimos que Ferrovial nos hablaba de unos esfuerzos grandes que había hecho de levantar modelos BIM en proyectos donde incluso el mandante no los exigía,
pero que ellos se habían convencido de que era necesario y les había sido muy útil, como esta comparación que hacían entre la línea 3 y 6. Bueno, eso mismo pasa en la mayoría de las obras subterráneas, donde todavía no hay una conciencia y un lenguaje común entre mandante, contratista, proyectista, que podamos realmente asimilar y darnos cuenta que implementar BIM desde las primeras etapas del diseño y llegar hasta la operación con el BIM va a ser la única manera de lograr diseños eficientes, óptimos y sin sorpresas durante la construcción, que al final acarrean aumentos fuertes de costos, etc. Eso, principalmente. Perfecto, Enrique. La segunda pregunta más bien es una indicación como aclaración. Dice, bueno, José Carrasco indica aclarar que 9 puntos es topografía. Esa es una apreciación. Sí, probablemente va a ser un poco rápido de eso y a lo mejor no me expliqué bien. Lo que quise decir es que en la actualidad el proceso de excavación lleva a que avance el frente del túnel y se genere después de la tronadura, se genera un volumen que no necesariamente es igual al proyecto. Hay puntos que tienen subexcavación, puntos que tienen sobreexcavación, y el sistema tradicional es meter una cuadrilla de topografía y que haga el levantamiento discreto de ciertos puntos para poder dimensionar los ajustes que hay que hacer con esta diferencia entre proyecto y realidad. Con la 9 puntos se podría entrar rápidamente, levantar una 9 puntos y tener una malla de infinitos puntos, o sea, ya no son puntos discretos, sino que levantar el volumen completo, y como eso alimenta directamente el modelo, podríamos tener los ajustes de diseño y cambios en volúmenes de revestimiento, y todo en forma bastante rápida y con un aumento de productividad notable. Entonces, no es que la 9 puntos sea una topografía o la topografía sea una 9 puntos, sino que lo quise poner como un aumento de productividad posible, que no solo aumenta la productividad, sino que aumenta la exactitud de lo que hay que hacer. Y ese es parte de los desafíos que tenemos que incorporar, y eso es BIM también. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Voy a dar paso a las preguntas para nuestros amigos de Ferrovial. ¿Ya? Tenemos algunas preguntas y voy a pasar a leer la primera. Veo aquí a Ricardo, bueno, Isabel y Pablo están con sus micrófonos apagados, pero ahí ustedes pueden coordinar respecto a la pregunta. Perdón, a la respuesta. Voy a pasar a leer la pregunta de Sebastián Díaz, quien dice, ¿cuáles han sido o son las principales limitantes que han impedido el uso de TBM en túneles en Chile? Para Ferrovial, que ha construido en diversos países, ¿cuál es la principal limitante que se han encontrado en Chile para implementar las transformaciones digitales? No sé si es clara la pregunta o... A ver si lo he entendido yo. Nosotros hemos aplicado TBM ya en Chile, que es la de los cóndores. Lo que pasa es que por proyecto no venía BIM. Entonces no implantamos BIM porque la empresa tampoco lo decidió en ese momento. No sé si es esa o... No sé si es eso un poco la pregunta. Sebastián, por último, por el chat, si me dices que estaría ok. Bueno, ahí vamos a esperar la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Ricardo. Para ahí. Eran 2 preguntas, me dice Sebastián. Uno era las limitantes que han impedido el uso de TBM en Chile. Esa era la primera pregunta. Yo creo que la implantación, repito, sin ser el experto, que yo llevo edificación, pero por lo que veo, en Chile, si tú tienes una forma de trabajar que ha sido exitosa, cuesta mucho vencer esa inercia y cambiar la forma tradicional de hacer las cosas. Entonces, yo creo que no se ha usado más TBM porque tenías el método austriaco y entonces te iba bien y lo repito. Y no, ¿para qué voy a cambiar si me va bien? Yo creo que ese es un poco el motivo por qué no se utiliza más TBM. Bueno. Y luego también hay un tema político. La TBM requiere mucho de ingeniería, pero poco de mano de obra económica.
Y entonces a veces hay decisiones políticas que influyen es una opinión personal, que influyen hacia uso intensivo de mano de obra para generar trabajo, en lugar de ir a soluciones más tecnológicas. Perfecto. Bueno, de todas maneras, comentarle a Sebastián en esta lógica de uno de los objetivos del BIM, que es el trabajo colaborativo, también comentarte que nosotros como Comité de Túneles y Espacios Subterráneos nos encontramos trabajando en próximas actividades que van a explicar un poquito uso y experiencia de tema TDM, así que ahí quizás pudiésemos abordar un poquito más en detalle una pregunta de ese estilo. Pero entonces, Metro ya ha sacado la línea 7, un tramo entero en TDM. O sea, claro, eso yo creo que ya hay un cambio significativo. Sin duda. Ahora, en el caso de la segunda parte de la pregunta, Ricardo, consulta también Sebastián, ustedes que han tenido experiencia de construcción en diversos países, ¿cuál es la principal limitante que se han encontrado acá en Chile para implementar transformaciones digitales? Al final yo creo que la mayor dificultad que hemos tenido ha sido los compañeros del contrato. O sea, tú al final, si el cliente, por ejemplo, antes Pablo enseñaba el BM20 de la Universidad de Chile, el cliente enseguida se apuntó y se puso de lado, o sea, se puso a nuestro lado. Pero si tú te encuentras de repente una inspección fiscal o una ITO o un cliente que no lo quieren bajo ningún concepto, pues esto tiene que ser una cosa colaborativa en la que todas, mandante, cliente, inspección, todos estemos de la mano. En cuanto uno de las tres no quiera, esa es la mayor dificultad que yo le encuentro ahora mismo. Porque las ganas de los profesionales los hay. O sea, tenemos muchos técnicos jóvenes y todos están deseando implantar tecnologías nuevas y digitalización. Perfecto. La segunda pregunta, enviada a nuestros amigos de Ferrovial, Gabriel Barrera, pregunta respecto a uno de los casos que ustedes mostraron en el aeropuerto de Prat, se mencionó que no se exigió BIM. ¿Qué se dejó de hacer ante la falta de la exigencia de esta metodología? Eso, Isa habla. Sí. A ver, realmente no es que se dejara de hacer nada, sino que decidimos realizar los usos que más beneficios tuviéramos para la obra. Porque ya que era un proyecto piloto, era algo que no se exigía por parte del cliente, lo que queríamos era sacarle el mayor beneficio. Por ejemplo, de modelo se modeló toda la obra, pero lo que es de alimentación de información y esa toma de datos que he enseñado, pues fue sobre todo la parte del túnel y la parte de la estación multimodal. Y, por ejemplo, se está preparando el ASBIL de la zona de la estación multimodal, pero porque tiene un complejo sistema de instalaciones, que es otra parte del contrato, donde seguramente el cliente necesite disponer de un modelo en detalle que ya lo tenemos nosotros. Pero no es que se decidiera uno u otro o que se dejaran de hacer cosas, sino que viendo las necesidades de la obra conforme iba avanzando la construcción, decidimos utilizar BIM para su beneficio y al final la verdad es que fue muy exitosa la experiencia porque todos aprendieron y sobre todo es que le sacaron ese beneficio que era lo que estábamos buscando. No sé si con esta pregunta, pero creo que sí. Sí, ahí muchas gracias, indica Gabriel. Pues ya está respondiendo. Entonces, aquí yo voy en las preguntas que siguen, que van dirigidas a Luis, voy a dar el paso a mi colega Daniel Jara, que pasará a leer las preguntas que nos han llegado para Luis. Gracias, Francisco. Luis, tenemos dos preguntas. La primera es de Sebastián Díaz. Pregunta si puedes explicar cómo se llevan las coordenadas desde el exterior al interior para las construcciones. No te puedo responder esa pregunta porque no desconozco los detalles de cómo se realiza ese tipo de trabajo. Ya, perfecto. No te preocupes, no hay problema en ese sentido. Igual el formulario de preguntas te lo voy a hacer llegar para que tú de manera interna puedas buscar la solución y escribirle a Sebastián. Pasamos a la segunda pregunta. Lo averiguo internamente. ¿Qué cosa? Lo averiguo internamente y lo puedo contestar después, posteriormente, por escrito. Muchas gracias, Luis. Y la segunda pregunta de Bernardo López, que dice, en el caso de Codelco como mandante, cuando ustedes entregan la ingeniería al constructor, ¿cómo y quién hace la gestión del modelo durante la obra?
Es decir, modificación, incorporación de información, planos BIM. ¿Quién hace todas esas modificaciones? Ha estado bastante tiempo en estudio justamente dar una solución a esta pregunta. O sea, es un asunto bastante complejo. Las empresas de ingeniería que trabajan con diversas plataformas de diseño finalmente generan el modelo y lo dejan en un estado de ingeniería de detalles. Ahora, pretender que esto lo pueda tomar la empresa constructora, entendiendo que aquí no existe una sola plataforma de trabajo, sino que son múltiples plataformas y que son de gran envergadura. Por lo tanto, es tremendamente complejo obligar a una empresa constructora a utilizar un software determinado porque no tiene a su equipo preparado ni tiene los administradores de estos sistemas lo suficientemente capacitados como para poder realizar un trabajo. Una de las opciones que se ha evaluado es tener ingeniería en terreno, que la misma empresa de ingeniería que realizó la detalle pueda hacer ingeniería en terreno y se haga responsable de algunos cambios que tenga que realizar con el modelo durante el periodo de construcción. Y sería la misma empresa la que finalmente tendría que llevar este modelo a hacer as-built. Y con eso solucionamos en realidad un problema técnico que tiene que ver con esto. Muchas gracias, Luis. La última pregunta, pregunta Lucía Bermejo, de que si nos puedes contar un poco cómo ustedes utilizan los modelos geológicos para el manejo de la gestión del diseño, la construcción o el mantenimiento de la obra subterránea en los proyectos. A ver, el modelo geológico no necesariamente ha estado históricamente integrado dentro de este modelo de diseño. El modelo geológico finalmente es lo que establece el área sobre el cual se tiene que explotar, y finalmente va a determinar en realidad las ubicaciones físicas de hacia dónde deben ir los túneles. Sin embargo, no siempre el modelo geológico ha sido integrado adecuadamente al modelo de los diseños. Y eso ha sido un error producto de la falta de integración entre los distintos equipos de trabajo, porque esta información siempre está presente. Cuando se realizó el modelo geológico, muchas veces está hecho tridimensionalmente, está ubicado geográficamente, está coordenado. Por lo tanto, es factible hacer este tipo de uniones, de fusiones. Sin embargo, no ha sido una práctica habitual. Pretendemos que eso cambie en el futuro. Muchas gracias, Luis. También agradecemos a todas las personas que estuvieron escribiendo por el chat. Lamentablemente, y en honor al tiempo, no queremos pasarnos desde las 12, habíamos dejado como hora límite esta hora. Nosotros hemos capturado todas las preguntas que nos han enviado, las vamos a dirigir a todos los expositores con los correos electrónicos de cada uno, para que les puedan contestar. Agradecer, Daniel, bueno. ¿Sí? Si me permites interrumpir unos 30 segundos, dado que tengo acá los chats. Están llegando preguntas y hay varias relacionadas a temas de utilización de maquinaria, por ejemplo, en el caso de TBM, que se mencionó en una de las preguntas, y lo otro en términos de restricción, en temas de comunicación y operación al interior de los recintos, tanto de obras subterráneas como de tunelería. Un poco comentarles de que en el caso del Comité de Túneles estamos trabajando en poder desarrollar quizás algunas actividades futuras que expliquen eso, así que para que no se inquieten y no hayan sido respondidas sus preguntas, estamos trabajando en generar algunas actividades que puedan abordar en lo específico aspectos como estas preguntas que acabo de mencionar. Así que eso quería hacer mención de ello. Nosotros, si nos las deriváis, pues las podemos contestar por correo, ¿eh? Sí, también. Bueno, para finalizar, agradecer a todos los expositores
el apoyo de CID Ingeniería, de Ferrovial Construcción y de Codelco en esta participación. Reiterar el agradecimiento también a los expositores, también a los participantes que estuvieron también enviando consultas. Un saludo especial a los socios de BIMForum y del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile. También agradecer a los auspiciadores que hacen posible para que suceda este evento. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.